y ahí vienen los muchachos. Esta vez no vienen solo, vienen todos con los del caballo. No se preocupen, sobrinos, agarren camino y agarran los muchachos. Pero antes que se despidan, tráiganme comida, les los engaño. Un saludo. Y a rayo. Vamos a Guadalupe y a Guaquimita. Balas desde la azotea, le tiró la lea y Manuel contestaba con una super parcelo, con los raros perros del suelo atacaban. Las dos tronaban a un tiempo, más de 400 tiros disparaban. Pero se acabó el parque y con unos gigantes ahí lo remataban. Los días antes de su muerte les pegó muy fuerte a los militares. Esa vez les quitó el hijo, pues traía su hijo y 50 unidades. Los hizo correr al monte, gran viejo lobo les causó pesares. Y así lo hizo varias veces, incontables veces se iba a bailar. Lo llevaron para los llanos, amigos y hermanos, ahí todos lo vieron. Cuentan que los sacos malos del siglo volando al viejo despidieron. Su caballo tapaba luego un relinchero que no se dieron. Ese día el cuarto sin fuerte, sin rienda y jinete, bailó en el potrero. Descanse en paz, compadrito, faltaba el poquito para que lo mirara. Atrás quedó su cuchillo, disfruta el chiquillo que tanto extrañaba. Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto yo acá lo extrañaba. Son palabras de Javier para su hermano Manuel, hombres de sangre brava. Especialmente para las mujeres valientes, Yo le agradezco a mi padre por este ser que me dio. Gracias te doy, mi madre, por el dolor que sufrió. Cuando por gracia del cielo a este mundo vine yo. ¿A lo que podemos? Mi padre fue campesino, de sol a sol trabajó. Mi madre siempre con él, en todo lo acompañó. Y yo jamás podré olvidar lo que en mi infancia pasó. Apenas tenía 10 años cuando mi padre murió, dejando a mi